Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Pamela, bien vos. Hola Lucas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Enrique, ¿cómo estás? ¿Todo Mira, bien? ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Hola, Bueno, muchas Bien. gracias por lo de ayer. Sí, no hay problema, Enrique. Enrique, vamos a tener varios ausentes, pues están con recargas laborales y demás. Sí, está bien. Bueno, pero yo puse ahí que se grabe la clase, no sé si se estará grabando. Sí, eso lo manejo yo, quédate tranquilo. Ah, bueno. Todas las clases están grabadas y todas están subidas por las manejo yo Bueno, de... y ahora, Soy el bueno, anfitrión, sí que quédate tranquilo. igual, perfecto. Igualmente te paso ahora cuando terminemos el power para la gente de la Sí, persona. dale, dale, perfecto. Bueno, esperamos un ratito más, unos Sí, tres sí, minutos. sí. Sí, sí, espera que se suban algunos más. Bueno, perfecto. Compartir. Lucas, está silenciado el profe. ¿Pero por qué no decís profe? Está silenciado. ¿Y por qué no me... Sí, te escucho. ¿Cómo andan? Sí, 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 está silenciado porque está armando todo. Ah, ok, ok, porque escuchaba hablarlo, pero no, no. No, 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 quédate tranquila, lo muteó él mismo. Yo no lo muteé, quédate tranquila, no muteo más a nadie por ahora. Ahí está. Sí, sí, lo había muteado yo. Un segundito. Ah, bueno. Disculpen. Vamos. Bueno, vamos largando con la clase que tocaba ayer. Yo le expliqué a Lucas, salió una cirugía tarde y bueno, llegaba muy, muy complicado, muy jugado y bueno, preferí pasarla para hoy. Pido disculpas de nuevo. Así que bueno, hoy vamos a ver, ¿se escucha y se ve todo? Sí, profe. Sí, profe. Incapacidades laborales, temporales y permanentes, como
como así lo clasifica la ley de riesgo de trabajo en Argentina, la famosa 24557. Y bueno, creo que una incapacidad ante una lesión, una enfermedad, un accidente de trabajo, como va a decir después más abajo una diapo, eh, el trabajador se ve imposibilitado de ir al trabajo, a ejercer la función. Este tipo de incapacidad, como bien dice ahí, puede ser temporal, o sea, por un tiempo generalmente indeterminado, iba a decir determinado, pero bueno, una lesión o una enfermedad casi nunca sabemos, o mejor dicho, sabemos cómo y cuándo empiezan, pero nunca cómo, cuándo y dónde terminan. Este, y bueno, eso sí es algo que se va a recuperar, salvo que pase una determinada cantidad de tiempo, que ya vamos a ver cuánto es, y pase a ser a lo mejor una incapacidad laboral permanente, ¿eh? Donde pierde la capacidad laborativa, como dice ahí. Este, como dije recién, no puede realizar las tareas en forma temporal, causas frecuentes, bueno, accidente de trabajo, enfermedad profesional, algún periodo de observación que requiere por alguna patología o que detectemos por ahí una disminución en alguna de sus capacidades clínico-físicas, etcétera. Y bueno, y puede generar esto el cese de la actividad. ¿M? Y bueno, y tengamos que tratarlo por el tiempo que sea necesario. Tenemos las partes por lesiones de trabajo, por ejemplo, lesiones frecuentes en trabajo donde se hace mucho esfuerzo, sobre todo overhead, o sea, sobre cabeza, eh, estibadores o en transportes o en algunas fábricas donde haya que poner cosas sobre cabeza, en estanterías o subirlas a algún puente o algo, y bueno, las lesiones de los hombros, manguito rotador, eh, que generalmente, bueno, causan o pueden causar dolor, impotencia funcional y tengamos que, bueno, lo anterior por más adelante, y tengamos que mandarlo por ahí viene al servicio de medicina laboral de la empresa, eh, manifiesta el problema y tenemos que activar el triage, digamos, de atención, ya sea o con el médico laboral que tengamos en la empresa o hay que mandarlo a hacer la denuncia al asegurador de riesgo de trabajo para que le den el turno en el consultorio donde se desarrolle la actividad médica, digamos, y bueno, el empleado o trabajador tendrá que dirigirse hasta allí, lo revisa el médico, determina clínicamente qué puede ser, o la sospecha clínica, pedir algún tipo de estudio, ya sea ecografía, resonancia, radiografía, determine el grado de lesión. Yo puse de ejemplo ahora el manguito rotador, lo más frecuente es la lesión del tendón del supraespinoso, que hace esta función, peinarse, elevar, si tiene alguna carga en el trabajo, tiene que elevar carga y esas cosas, no la va a poder hacer. Como digo, generalmente hay dolor, impotencia funcional. Los médicos lo van a revisar, van a pedir los estudios, constatan qué grado de lesión tiene y ahí dispondrá si es para fisioterapia 10 sesiones y le va a extender un certificado donde diga el reposo laboral. Si son 10 sesiones, supongamos son 10 días hábiles, son 2 semanas, entonces le va a hacer un certificado eh, por 15 días y nuevo control. Ese certificado va a la empresa, el trabajador queda
ya denunciado su siniestro, ¿eh? Queda denunciado el siniestro por lesión, tiene que ir sí o sí a hacer esa actividad, la fisioterapia, y bueno, y cuidarse de que nadie lo vaya a ver, por ejemplo, jugando al fútbol, al pádel, corriendo en auto, etcétera, porque bueno, ahí sí que puede tener un problema serio con la empresa. Muchas veces las ART mandan a los médicos a domicilio a ver si está en reposo, si, o sea, el reposo que se le indicó, si está en su casa o no, si, bueno, muchas veces piden, yo les comenté a ustedes, por ahí vienen y piden el reposo laboral ambulatorio. O sea, que el empleado o el trabajador pueda salir de su domicilio y no tener problemas por si va el médico laboral a la casa, eh, ya sea de la empresa o del RT, a constatar si está haciendo reposo laboral, como se le indicó por cuestión médica, o si está haciendo algunas cosas fuera de lugar. Esa es la verdad. Eh, Luego que termina esas 10 sesiones, viene el control en la ART. Normalmente las ART tienen el sistema de fisioterapia, los consultores de fisioterapia, radiología, ecografistas, tienen todos ahí en el lugar. Entonces va a volver a control y lo va a revisar el médico, le va a preguntar cómo está, lo va a reevaluar y bueno, y también va a tener que ser bastante suspicaz para determinar si realmente, por ejemplo, hay algunos que vienen y dicen, no, estoy bárbaro, ya estoy fenómeno, quiero volver a trabajar, listo, se le dará el alta, por lo tanto va a cesar la incapacidad laboral transitoria o temporal y vuelve con el alta médica a presentarse al trabajo. Esa es una posibilidad. La otra es que el trabajador venga al médico y realmente le duela, siga el dolor, siga la impotencia funcional, teóricamente ya con 10 sesiones de fisioterapia y con el reposo al esfuerzo, tendría que haber mejorado algo, no si es una lesión tipo uno, por ejemplo las lesiones supraespinosas particularmente, la clasifican en inflamación, tendinosis grado uno tipo uno alguna vez alguien ha hecho alguna resonancia de hombro, tendinopatía de grado uno supraespinoso, que es una inflamación del tendón nada más, pero que causa el mismo dolor a veces que una ruptura. La tipo 2 que es una inflamación con una rupturita parcial, una ruptura parcial, por decirlo con propiedad. Y la tipo 3 ya es una inflamación más una ruptura eh, casi completa o completa de ese tendón. Y bueno, es factible que ese dolor y esa impotencia funcional se pueda extender en el tiempo y bueno, derivar a lo mejor en más sesiones de fisioterapia y en algunos casos inclusive la cirugía. Entonces, esta imposibilidad temporal para trabajar, como les digo, como les muestro, en una sola lesión, puede ir eh, variando la cantidad de días de ese reposo para el trabajador, el tratamiento, incluyendo primero fisioterapia. Normalmente las tipo uno se resuelven con fisioterapia de 10 a 20 sesiones, tendría que ceder. Y bueno, y después ya las tipo 2 ya son un poquito más complejas, puede ser 20 30 y bueno, las rupturas, las lesiones tipo 3 por ejemplo, eh, puede llevar hasta 40 sesiones de fisioterapia. eh, Está como en forma convencional propuesto para hacer el tratamiento ese y bueno, pero 40 sesiones de fisioterapia ya implica unos 2 meses de carpeta, y bueno, y si no mejora, seguramente se le ofrecerá la cirugía, con lo que conllevará un tiempo de recuperación aproximado de entre 4 y 6 meses, si no hay complicaciones. Y si no hay complicaciones, lo tendremos de alta en ese tiempo, retomando la actividad, y bueno, y si hay complicaciones como
rigideces articulares, dolores residuales, impotencia funcional que no puede levantar el hombro como levantaría el sano. Eso siempre apelando a la buena voluntad del trabajador, porque también les comento que hay situaciones en las que hay un burnout oculto, no manifestado, o no manifiesto, mejor dicho, o hay alguna ventaja, o hay, etcétera, que bueno, puede pasar, ha pasado, y yo calculo que va a seguir pasando, pero a lo mejor con menos frecuencia que antes, esto de querer prolongar la carpeta médica, que algunos ya van a ver hasta cuánto puede ser, eh, suelen, suelen agarrarse de esto y hacerlo muy prolongado. Entonces, eh, hablar de tiempos de, de imposibilidad laboral temporal para determinadas lesiones, eh, no se puede, digamos, catalogar, porque bueno, depende de un montón de factores. Ninguna lesión es igual a otra y ningún paciente es igual a otro, ya sea en lo físico, en lo psíquico, ¿eh? Así que bueno, eh, todo un tema este de la imposibilidad temporal. Puede que nos pregunten los jefes o los directores de área, che, ¿y para cuánto tienen? Y no se sabe. Como les dije recién, se sabe cómo empieza, pero nunca cómo y cuándo termina. Este, bueno, ese es un caso. Otro caso sería una patología clínica, por ejemplo, que haya la detección de un tumor, ¿eh? Por ejemplo, un cáncer de colon, un cáncer de estómago, eh, hepático, etcétera, tiroides o la mama en mujeres. eh, y esto puede hacer, como ustedes habrán visto seguramente, puede ser que eso sea muy prolongado y se mantenga en el tiempo hasta llegar al año o a los 2 años, y a veces, muchas veces, puede haber recaídas, puede haber una evolución tórpida, por lo cual el trabajador no puede volver a la actividad y bueno, ya se considera que es una imposibilidad para trabajar permanente. ¿Eh? Entonces, una imposibilidad temporal tiene un tiempo, no sabemos cuánto, depende de cada lesión y cada paciente, cada trabajador, eh, por la respuesta a los tratamientos, su psiquis, su ganas o no de cuidar el trabajo. Muchas veces algunos van hasta el límite buscando la expulsión. Eh, entonces, bueno, es un tema complejo cuando se instala una lesión o una enfermedad que primeramente las podremos catalogar como algo temporal. Por esto que les cuento, hay un montón de factores que no podemos ver, porque hay un montón de cosas que son intangibles y, y bueno, eh, depende muchas veces de la buena voluntad del trabajador. Bueno, yo les he comentado, tengo muchos casos que por ahí la RT dice, bueno, no, lesión no inculpable, porque ya es pues, crónico, y, y bueno, y te dan el alta, y ellos vuelven al trabajo y dicen, a mí me sigue doliendo. Entonces, la RT manda un certificado, manda un comunicado, eh, que la RT ya no se responsabiliza de la lesión de ese trabajador, porque puede ser algo preexistente, porque es algo crónico, porque es algo de contextura ya o estructural del paciente. Y ahí le voy a contar a propósito de un caso que me vino hoy. Eh, y bueno, te dan el alta y te mandan por tu obra social. Y bueno, con certificado del médico eh, por obra social, se le puede respetar el tema del trabajo.
pero ya entra en un tira y afloje entre la RT, el trabajador y el empleador. Se pone medio áspero el tema porque, bueno, che, pero verás, tenés que venir a trabajar, te dieron el alta, y no, pero a mí me duele, y resulta que vienen a la consulta, te exigen una resonancia porque la RT generalmente se la guarda, a los estudios no se los dan. Por ahí, bueno, coincide que los consultores están en el lugar donde el paciente sí se hizo el estudio, entonces es fácil verlo, ¿no? Nosotros entramos con un código y lo vemos, y muchas veces de otro lado te lo niegan, te dicen información confidencial, entonces tenés que hacer todo el proceso de nuevo, ir a sacar el turno, que te den turno, ver al médico, a veces clínico primero, después que ese te derive a un especialista, y a todo esto el paciente está sin ir a trabajar y a veces pendiendo de un hilo, porque bueno, como la RT ya te dio el ok y vos estás sosteniendo que te duele como empleado y bueno, que querés que te traten, se pone medio, a veces se rompen las buenas relaciones por ese tema. Salvo que, bueno, de la parte laboral de la empresa digan, no, sí, realmente tiene una lesión y bueno, y debe ser tratada o con más tratamiento incruento, fisioterapia, infiltraciones, fortalecimiento, etcétera, o que ya pase a un tratamiento quirúrgico. ¿Eh? Yo tengo un caso para comentarles, un docente, educación física, profe de educación física, estaba mostrando los ejercicios a los pibes en el cole, hace un giro y siente un dolor punzante en la rodilla del lado de adentro, hizo un giro típico de lesión meniscal, eh, va a la RT, lo trata y dice, bueno, sí, el menisco está explotado, yo vi la resonancia y realmente está explotado. Y el del RT, el médico del RT, dice, bueno, sí, mirá, tenés roto el menisco, se ve que el pibe, el primer médico actuó como hay que actuar, obrar. Está lesionado ese menisco, bueno, tiene indicación ruptura tipo 3, tiene indicación de artroscopía. Resulta que le empieza a pedir todos los prequirúrgicos, lo prepara para la cirugía, pasa a RT el pedido, ART, los que fiscalizan este médico, le ponen que no es no es una lesión inculpable. ¿Por qué? Porque tiene un genuvaro. Genuvaro es la rodilla pierde el eje, en vez de estar bien prolijita, bien derechita, está más cerrada del lado de adentro que el lado de afuera. Entonces, la RT se amparó en esta eh, patología, digamos, el genuvaro doloroso que ha apretado el menisco y que eso puede haber ha favorecido la ruptura meniscal. Entonces le niega el tratamiento quirúrgico hasta el RT y lo llaman por teléfono y dicen, mira, no te vamos a operar, no está cubierta tu cirugía, así que arrímate por el consultorio que te van a dar el alta. Entonces, el médico que lo ve otro médico, por supuesto, el que le dijo que lo iba a operar no figuró más, lo, le da el alta, me dice, mira, no, acá te tenés que hacer la artroscopía, mala osteotomía para enderezar, o sea, un corte a la tibia, a la parte de abajo del miembro inferior, hacer un corte a la tibia para enderezar el eje con placa, tornillo, hacer la artroscopía. Y le dijo, pero bueno, eso no te lo, pero me dice, me lo cubre, porque yo me golpeé, ahí ya no, el genúbar ese, primero que es mínimo, no da para hacer ese tratamiento. Entonces así con vuelta, le dicen, vamos a ver si te lo cubre RT. Por supuesto que le dijeron, no, ni la artroscopía, ni la osteotomía. Venga a buscar el alta, y le dieron el alta y lo mandaron por su obra social, primero a trabajar. Le dijeron, vuelva a trabajar, al tipo le sigue doliendo, de hecho, está muy roto el menisco, muy roto. Entonces yo le creo, y si yo quiero volver a hacer mi actividad, yo quiero dar clases, quiero... Bueno, entonces lo mandaron, le dieron el alta, vuelve al colegio, hizo un par de demostraciones más de
le hago un ejercicio y no puede, realmente no puede. Entonces habló con los directivos y lo mandan al médico. Bueno, anda al médico, a ver qué te dice. Bueno, hoy veo la resonancia, efectivamente, está roto, pero una ruptura importante de menisco. O sea, es totalmente creíble el dolor que tiene y el mecanismo que hace el menisco cada vez que gira la rodilla, se mueve. Entonces le propuse o le dije, mira, realmente si tenés el menisco roto y tu rodilla todavía no está para una osteotomía, o sea, con una artroscopía simple meniscal, el muchacho en 15 días, 21 días está trabajando sin ningún problema. Entonces, bueno, dice, pero ¿y por qué? Bueno, no, no importa, ¿por qué te dijeron una cosa o la otra? Eso ya no corre por mi cuenta. Yo te digo lo que vos tenés, me viniste a ver, tenés la lesión esta meniscal, es quirúrgica, pero la osteotomía no, porque la rodilla está derecha, o sea, no tiene un genuvaro a tu edad que requiere este tipo de cirugía. Entonces, bueno, se prepara para la cirugía, se opera mañana. Eh, a veces pasa esto, que se da mucha vuelta, el trabajador queda en el medio y realmente la lesión está. Entonces, me llama la atención eh, que no lo hayan admitido, pues ya estaría operado, viene dando vueltas hace un mes y pico, eh, y le creo el dolor porque el menisco, no sé si alguien tuvo alguna lesión meniscal alguna vez, es muy doloroso, así que lo puse a la brevedad, me conseguí un turnito para mañana por su obra social y va a ser intervenido. Yo emito el certificado entre la cirugía, el tiempo de fisioterapia y todo, le voy a hacer un certificado por 21 días y control. Mientras tanto va a ser fisioterapia. Normalmente él, si tiene tantas ganas de volver a trabajar y eso, tranquilamente lo podría hacer entre los 21 y los 30 días, volver a dar el clase. ¿Cuál es el tema de los postoperatorios? Uno nunca sabe lo que puede pasar. Por eso dije recién, sabemos cómo empezamos, pero nunca cómo, cuándo terminamos. ¿Qué puede pasar? Infectarse, hacer una trombosis venosa profunda, eh, etcétera. Mil cosas pueden pasar, pero bueno, la general es que andan muy bien. La general es muy bien. Yo tuve en 28 años de laburo una trombosis venosa profunda, toco madera, eh, y dos infecciones en 28 años de trabajo. Entonces, uno le dice la generalidad, ¿no? Puede pasar, pero bueno, normalmente este trabajador que viene dando vueltas así y con que sí, que no, que te llama, que no, el estrés primero para salir del cure. Hoy un trabajador de APRO por ahí no tiene para afrontar una cirugía en forma particular, a la brevedad. Si va al Ferreira te dan turno de espera de acá 2 o 3 meses, eh, etcétera. Entonces, bueno, por suerte lo pude acomodar y lo vi hoy a las 11 de la mañana y ya mañana lo operaría. A lo que voy, muchas veces pasa esto. La RT se saca con el tema de las lesiones no inculpables, patologías que sí son del momento. Él no tiene, como le dijeron, que tenía un deseje importante como para hacer la artroscopía más osteotomía. Se sacaron de encima el lazo, porque todo eso lo tienen que pagar, ¿no? Son cirugías que hay que pagar. Eh, Vaya por su obra social, eh, el dime y direte entre el empleado y el colegio, la RT que se expide, es un problema. Eh, Así que bueno, este muchacho ya viene, por lo que él me dijo, a su mes y medio dando vueltas, después la cirugía de mañana, serían 21 días más, o sea, ya lleva entre 45 más 21 son 65, 70 días, ¿sí? Casi 2 meses y medio eh, dando vueltas por un meniscal, por un síndrome meniscal que si se hubieran hecho rápido, ya estaría volviendo a trabajar hace rato. Y bueno, eh, pero bueno, hay otros casos, por ejemplo, las lumbalgias, las hernias de disco, muchas veces también un trabajador hace el esfuerzo, eh,
levanta un bulto, una caja pesada, dolor lumbar, sale con el ay, 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 va al médico laboral, lo mandan al RT, radiografía, resonancia, y bueno, siempre hay algo que es no inculpable. Que la hernia de disco ya venía, que la artrosis, que el pinzamiento, que cosas. Pero acuérdense los exámenes preocupacionales, que lo vimos la semana pasada o la anterior, donde ya hay un registro previo de si ese paciente tenía ya el pinzamiento o la hernia de disco. Este, entonces, para decirle, para constatar si es actual, no es- de todos modos, por los estudios se puede saber si es actual o no, por la inflamación que hay en la fase aguda, si está deshidratado o no el disco intervertebral, que nos va a dar la noción de qué tiempo data esa lesión, etcétera. Todo se puede saber con las imágenes, sobre todo por resonancia, ¿no? Así que, pero bueno, generalmente es no inculpable, no inculpable. Y eso demora, porque le dan el alta a la gente, o hágase 10 sesiones de fisioterapia, vuelve y como está, marcha presa. Y a veces no lo podemos reincorporar así, porque no va a rendir, porque se puede lesionar peor, porque puede lesionar a otros por algo. Si le pasa algo, puede lesionar a otros. Entonces, bueno, como les digo, la imposibilidad esta temporal para trabajar. eh, no se puede dar periodos por tipos de lesión, por ejemplo, un nomenclador, por ejemplo, la rodilla, 15 días, 21 días, 30 días. Nunca se sabe. Hay trabajadores que meten el pie en un pozo, haciendo zanja, caen en la zanja, se rompen el ligamento cruzado anterior o se fracturan el platillo tibial y bueno, lo cargaste en la ambulancia o en el traslado de la empresa, van al hospital y bueno, y ahí no se sabe cuándo vuelve. Como les digo, pueden ser 60 días, 90, 180, etcétera. Por los dos lados. Por un lado, por las complicaciones, por quirúrgicas. Por otro lado, por las complicaciones eh, psíquicas que nos puede generar el trabajador, porque no le gusta el trabajo, porque se acostumbró a estar en la casa, porque tiene problemas con la familia, varón o mujer, lo que sea, eh, por hijo, por lo que sea. Eh, pero bueno, después eso en algún momento eh, siempre salta, porque bueno, che, lo vimos recuperado jugando al fútbol, automáticamente echado, pues siempre alguien lo ve, porque ha pasado, eh, y bueno, no van a trabajar, me duele, 30 días más de carpeta, y a lo mejor se fue de viaje, como les conté, eh, un visitador médico eh, vino con la lumbalgia, todo, le hice la resonancia, le extendí el certificado en 15 días y se fue a hacer el kitesurf a las costas de Río de Janeiro. Y por supuesto que en algún momento se olvidó o algún compañero de kitesurf lo etiquetó y le clavaron la suspensión y creo que después lo echaron. Pero eh, hasta eso, muchas veces hay un evento así, o la Cuesta del Viento en San Juan, y quieren ir a hacer kitesurf y por ahí una lesioncita, pero uno ya a veces conoce al paciente y bueno, pero bueno, hay que tener cuidado con eso, de que muchas veces, como decimos nosotros, nos meten el caño y para hacer otra cosa. Por ejemplo, trabajo en forma personal, estiran la carpetita porque les salió una chamba y la tienen que hacer para ganarse unos pesitos extra y de repente se los ve o alguien comenta o algo, che, lo vimos a fulano pintando una casa de 2 pisos allá arriba y tenía un problema en el hombro y no venía a laburar, o sea, eh, eso pasa y bueno, pero dejar el concepto este de que, bueno, a veces tenemos eh, la lesión o la enfermedad que arranca y no sabemos cuándo y dónde va a terminar. ¿Estamos? Eh, ¿Cuándo cesa eso, eh, la temporada? O el cese.
el alta médica, el médico da el certificado, va de alta, hay conformidad del paciente, del trabajador, va para alta. Esa patología se prolongó en el tiempo, como dice, hay 2 años de primera manifestación, eh, ya se declara como eh, imposibilidad laboral permanente. Pasa ese tiempo, seguramente en el transcurso de esos 2 años eh, va a cobrar su salario. Bueno, ahí en la provincia tengo casos de muchachos policías que la RT le ha dado el alta, pero eh, va por obra social atendido por mí, con certificado ya de alta y no lo reincorporan. No sé por qué motivo, yo creo que está echado, o pasa disponibilidad, no sé cómo se llama. Eh, pero bueno, a veces hay, como le digo, esa de los 2 años, que algunos la saben, y bueno, pasa eso, me duele, me duele, me duele, el dolor es algo no chequeable, no medible, pero bueno, por ahí uno le puede hacer alguna maniobra, o hace esto, hace lo otro, tal como ese que no oía no escuchaba en la consulta médica y cuando le dijo, bueno, eh, te voy a dar la incapacidad para que te jubiles, bueno, muchísimas gracias, doctor. Entonces, hay casos y casos, esto es todo un tema y hay muchos que la saben bien y bueno, estar atento. Por ahí Profe, va. Sí, consulta. O sea, dijo sí, que o sea, a los 2 años de la primera manifestación ya se considera no temporaria, sino permanente. ¿Así es? claro, si el trabajador continúa con carpeta médica, que no se puede recuperar y que le duele o que esté imposibilitado de hacer la tarea o algo, eh, está o la posibilidad de una reubicación, por ejemplo, si es lumbar, si quiere, de lumbar y cambiarlo de área, que esté más en un escritorio, que no haga más esfuerzo, algo. Si está en conformidad, puede que zafe, pero si no, se le puede dar sí la permanente, la incapacidad permanente. Bien, y una vez que se le da la permanente, ahí no entendí también. ¿Sigue cobrando, digamos, cómo es? No, no, una vez que se le da permanente, Es si como que ya está, digamos, lo echaran. inician las acciones seguramente legales por parte del trabajador por la Pero, incapacidad, porque se va por incapacidad. ¿Me explico? sí, 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 perfecto, ahí entendí. Ahí ya vamos a ver cómo es el tema de la incapacidad temporal, permanente, los valores, bueno, todo eso. Y después el otro, eh, caso donde, por supuesto, pierde la categoría de temporal, es la muerte. A ver, dijimos un cáncer o una cirugía por un accidente, eh, entró por un accidente del miembro inferior, no sé, una máquina le agarró la pierna, ¿sí? Estaba trabajando en el campo, le agarró la desmalezadora ¿vieron esas de corte grande? Bueno, que yo les conté un caso que vino al hospital de urgencia cuando yo trabajaba ahí, que se le trabó en una mata de yuyo, se tira abajo sin desconectar la fuerza del tractor, pega la patada, esa cuchilla se fue, pero venía la otra atrás, a una velocidad que no le dio tiempo a correr las piernas, porque le agarró las dos piernas, una quedó ahí y la otra se la terminamos sosteniendo ahí en el hospital. Y bueno, por ejemplo, ese caso, bueno, anduvo bien, era un chico joven, tuvo alguna infección, seguramente leve, porque después se fue de alta, pero bueno, muchas veces eh, ese tipo de infección puede generar una septicemia general y con el tiempo y termina en la muerte, en el óbito. Entonces, bueno, ese es otro caso, por supuesto, que deja de ser temporal, claramente. Pero bueno, hay que ponerlo. Eh, Mientras hay una lesión temporal,
con certificado, justificado y todo, debería cobrar el 100% de la prestación, el 100% del salario. Yo sé que hay muchas empresas o algunos eh, del Estado donde se cobra menos, después de determinado tiempo se cobra un porcentaje. Eh, Como les comenté alguna vez, eh, vienen y piden el alta, por favor, porque estoy cobrando el 30%, el 70%, y bueno, y no pueden seguir así, entonces llega el momento que te piden el alta, ¿no? Así que, pero bueno, pero hay mucho que pasa eso, no se respeta por ahí el 100%, o perder el presentismo. No en todos los casos se mantiene el 100% del salario. No sé si alguien está acá en la sala, le ha pasado, en el aula digo, le ha pasado, si le han respetado el 100% del salario o le han hecho una quita. No, Profe, yo Sí, decime. sí, yo tuve un accidente y tuve inflamación coxigodia y lumbalgia y me Sí, pasó que sí, me respetaron el salario. Yo me accidenté fines de octubre y los primeros días de diciembre el ART me dio el alta porque me decía que no me podía medir el dolor y tenía mucho dolor. Es más, estaba medicada para dormir, todos los calmantes que me ponían no me hacían nada. Em, sí, Me hicieron unas fisioterapias apenas tuve el accidente y eso empeoró digamos, el dolor. Pero sí me respetaron siempre. Después seguí con un médico particular y siempre estuve prácticamente 6 meses hasta que, bueno, arreglé con la empresa porque no podía trabajar. Trabajaba mucho tiempo parada y usaba tacos. Entonces, bueno, si bien el dolor había bajado un poco, pero al estar tanto tiempo parada, al terminar la noche se volvía a aparecer. claro, Pero claro, siempre me claro. respetaron el salario. Siempre, los 6 meses te respetan. Sí, en esos 6 meses volví 2 veces a trabajar para ver si podía, y, bueno, podía trabajar y no, Sí. hubo mucha fisioterapia ¿Privada, tuve, privada o estatal? no, privada. Privada. Está Sí, bien, sí. bueno. Bien, y llegaste a un acuerdo para la salida, digamos. Sí, 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 llegamos a un acuerdo para la salida porque, bueno, yo no quería ya trabajar más ahí y no, tampoco me servía ni a mí ni a la empresa. Claro, Así que terminamos sí, llegando a un acuerdo, pero también me respetaron todo, no es que me hicieron un arreglo que venían haciendo otros compañeros más bajo, eh, no, me respetaron el 100%, digamos, para, para salir de la empresa. mira qué bien. Bueno, tuviste suerte, Carolina. Sí, tuve suerte ahí, sí, sí, sí. Sí, sí. Está bravo Pero hoy. sí me pasó eso con la RT, que ellos me decían que no, es más, los médicos veían que yo no estaba bien, me habían mandado para hacer una infiltración, ya estaba ya el día de la fecha todo y llama a la RT y lo dio todo de baja, porque, bueno, las comunicaciones que tenía era virtual y ellos me decían, no te podemos medir el dolor que vos tenés y le digo, no, a ver de una pantalla, ¿cómo me lo vas a medir? Porque todas las auditorias eran, claro, le digo, si no me estás viendo, no me estás tocando, entonces no sabes si eh, Claro, no me podés evaluar así, pero bueno, viste que, bueno, la RT hay veces que no. Así que dieron todo alta y seguí, obviamente, con un médico particular. claro. Sí, pero como la coccibaína es tremenda. Cuando se instala es muy doloroso. Muy, muy, muy. Mira que, nada, me hicieron infiltraciones, probé un montón de cosas y no, bueno, el dolor no se iba. Claro. Bueno, ¿hace muchos años de eso? Ya no te duele más.
No, no, hice una terapia alternativa y eso, nada, en un mes ya lo había resuelto y lo había sanado, creer o reventar esas cosas. Sí, Hice una terapia alternativa y nada, eh, lo sané. Lo que me daban los médicos, 2 años de recuperación, sin poder correr, sin poder andar en moto, sin hacer viajes largos, lo resolví en un mes, así que sí. Pero sí, eso ya hace como 2 años sí, aproximadamente. bárbaro. Bueno, gracias por el aporte. No sé si alguien tiene algún comentario más ahí de lo que preguntamos ahora, para ilustrar, para poner de ejemplo, así como puso Carolina. Bueno, bueno, ¿Profe? ahí Ah, sí, bueno. No, yo no, 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 no puedo prender la cámara, no hay problema. pero bueno, a mí me pasó que yo trabajaba en un lugar, era privado, Sí, y también era una urgencia y yo iba subiendo con unos resultados en la mano, me caí en las escaleras y me golpeé la rodilla. sí, Me operaron, no, miento, y fue el RT y me hacían hacer rehabilitación. Y a mí sí. me dolía horrores. Y yo le digo, no, por favor, hágame algo, una resonancia, algo. Le digo, a mí me duele mucho. Y me decían, no, no, seguimos con la rehabilitación. Me tuvieron como 2 meses y al Sí, último fui y peleé por la resonancia. Me hacen la resonancia y tenía fisurado el menisco. ajá, Em, Tenía fisurado el menisco, dislocada la rótula, rótula. extensión del ligamento, un poquito de todo. Está bien. ¿Y cómo terminó? Y bueno, después me operaron. Me operaron, me sacaron la mitad del menisco y me Sí, dieron, bueno, después cuando volví al trabajo, me despidieron sin causa. es lo que estaba hablando yo hace un rato, ¿no? Ujú, Sí, sí, así que bueno, me voy, les dije, no me quedo otra. Así que bueno, claro, voy a parte privada. qué barbaridad. Pero bueno, sí, pasa. Bueno, gracias, Emilce. Bueno, acá pasamos a la permanente, definición de la disminución permanente de la capacidad laborativa, o sea, eh, no se puede seguir trabajando, por ejemplo, en situaciones de máquinas de herramientas, donde una moladora me corta parte de los tendones, arteria y nervio, y bueno, sí, se opera todo, pero es probable que quede algún déficit y que ya ese trabajador no pueda ser útil para el sector, para la empresa, y a lo mejor lo único que sabe hacer era cortar los fierros, soldar, pasar la moladora después de la soldadura, etcétera. Y bueno, lamentablemente es un accidente muy frecuente este que estamos hablando. Y, y bueno, y puede generar una incapacidad, como dice ahí, mayor al 66%, eh, porque a veces es la mano hábil, no sé, puede ser de derecha, izquierda, puede ser la mano hábil, y el trabajador no puede manejar la moladora, o no puede ya usar la soldadora, o etcétera, lo que sea. Y bueno, estamos poniendo ese caso, puede ser el accidente que les comentaba hace un rato, que yo recibí, el trabajador agrónomo que perdió una de las piernas y la otra le quedó puesta, pero eh, le costaba para subir a la máquina, a la cosechadora, para subir a la empalizadora, para subir a la trilladora. Entonces, bueno, pasa a un porcentaje mayor al 66% y ya es una incapacidad permanente, o sea, jubilado por incapacidad. Eh, y bueno, y está otros casos, como decíamos recién, a ver,
patología clínica, cáncer de colon, de hígado, de mama, o que no se puede resolver, se prolonga el tiempo, pasan los 2 años y se le tiene que dar el alta, digamos, no el alta, la baja, digamos, al trabajador, y bueno, queda cesanteado por incapacidad, por invalidez. ¿Mm? Y después tenemos el caso este de gran invalidez. Hay, como dice un artículo, que donde la gran invalidez necesita asistencia continua de otra persona. Por ejemplo, tuvo un accidente de cráneo, un traumatismo de cráneo con hemorrágico, no tuvo que operarlo, perdió masa encefálica, no está nadie exento que en una empresa pueda pasar. Se cae de una altura, como han contado los compañeros ahí que trabajan en las cooperativas eléctricas, o en EPEC, que se pueda caer, hacer un traumatismo de cráneo severo, quedar, pero bueno, con una incapacidad denominada gran invalidez, donde necesita sí o sí permanentemente asistencia, donde no puede comer por sus propios medios, porque se puede ahogar, donde no puede mover los brazos, porque quedó cuadripléjico, porque se lastimó la médula, aparte del cráneo, se estalló la médula a nivel cervical o la columna cervical y le hizo un cizallamiento, etcétera. Necesita sí o sí de una persona, de una asistencia en forma permanente. Es el estado de gran invalidez y por supuesto que tiene va a ir con un grado de indemnización mayor al permanente no tan grave, digamos. Por ejemplo, hernia de disco operado y no puede hacer más esfuerzo, listo, se lo jubila por invalidez también, pero no va a ser tan grave como el gran invalidez. No sé si me explico la diferencia. Creo que sí. Entonces, porcentajes menores al 66% de incapacidad, que se saca por tabla, por baremo, eh, es parcial, ¿eh? Y va a ser una indemnización. Si es total, es mayor o igual al 66%, igual o mayor sería al 66%, y si es gran invalidez, tiene una carga adicional. ¿Eh? Eh, Bueno, acá pongo en los momentos porque bueno, son los últimos que ha salido en los boletines acá en Argentina. Eh, para parcial menor del 50%, 87.629.000, así como está ahí, así sale, por el porcentaje. Por ejemplo, eh, si le damos el 35% de invalidez, se multiplica. O sea, se saca el 35% de ese porcentaje y, y sale el valor en dinero, digamos, que hay que indemnizar al operario damnificado. ¿Eh? Parcial grave, bueno, de 50 a 66%, acuérdense que 66 es el corte para pasar a total. 87, eh, 629 ese, por el porcentaje más un adicional, que lo tengo por acá, denme un segundo, tengo el adicional acá. Sí, no, denme un segundo, cabecita. No. Bueno, ese parcial grave tiene una compensación adicional que es prácticamente le va a sumar unos 38.900.000 y va a dar el 126 ese. Pero bueno, porque es el grave, es más el adicional. Son 38 millones más que se suman a él. Pero ya es grave, o sea, si llega, si es el 50, si está entre el 50 y el 66%, se saca el 87 más los 38 millones de eso por el porcentaje de incapacidad. Y ahí le da por ejemplo, si fuera 126 millones,
el 50% le da 63 millones de pesos, habría que pagarle de indemnización. Gran invalidez, bueno, el total dice ahí ya directamente, 126.575 por el porcentaje, y gran invalidez no es 38, es 87 millones más 58.419.000 pesos. O sea, suma eso, 146, y bueno, es lo que tendrían que indemnizar. Y hay un plus, inclusive del 20%, y eso, fíjense que está ¿cómo es? La resolución del seguro de riesgo de trabajo, la 37/2025, o sea, no hay nada inventado acá. El plus del 20% solo si el accidente ocurrió en lugar de trabajo, no en itinerario. Si se estaba yendo, sufre una gran invalidez, volviéndose a la casa o yendo al trabajo, como dijimos recién, un traumatismo de cráneo, etcétera, no se le paga ese plus. Si se cayó un fierro del techo o un puente grúa, le pegó con el guinche justo al operario y bueno, quedó con la gran invalidez, como decíamos recién, por traumatismo de cráneo, con hemorragia, cirugía, etcétera. Ahí sí va ese plus del 20% adicional. ¿Estamos? Pero bueno, esto se los comento porque todo un tema. Haremos la tabla que determina el porcentaje de incapacidad según la lesión. Está bien, no son médicos, pero van a estar relacionados cuando haya una lesión en el lugar de trabajo donde estemos, por lo menos estar interiorizado de todo esto, lo que pasa vía RT, vía judicial, estar enterado de todo. ¿Por qué es tan importante prevenir, hacer la prevención primaria que ya la vimos hace 2 o 3 clases? Prevenir que curar. Actualización 2026, decreto de ese tal, reemplaza el de 1996, entra en vigencia de febrero de este año, por eso le digo que todo nuevo, esos valores, todo. Y tiene unos nuevos capítulos que incorpora oncología, porque bueno, claro, antes era propio del paciente, pero bueno, ahora se lo tiene en cuenta, la patología oncológica, toxicológica, infectológica. Ustedes acuérdense, en el periodo de COVID, eh, teóricamente a los médicos nos tenían que pagar no sé cuánto dinero por haber estado laburando al pie del cañón ahí en las terapias, en la radiografía, en la tomografía, etcétera. Hay mucha gente que se guardó, que no iba a laburar. Yo no falté un solo día, pero no porque me iban a pagar, porque después lo dijeron eso. Bueno, nunca recibí un peso. Pero bueno, en ese periodo donde murieron un montón de colegas, y enfermeras, terapistas, radiólogos, etcétera, etcétera. Eh, no sé si alguno habrá cobrado algo. La verdad que no averigüen, la verdad que no averigüen. Pero bueno, supuestamente iban a pagar. Por supuesto que la indemnización no era, la verdad, no creo que haya sido significativa, pero bueno, de ella, a los que voy que ya le dan parte, a ver, a un enfermo de cáncer, o toxicología porque hubo intoxicaciones en el trabajo con amoníaco, con mercurio, con plumbismo, con lo que sea, ya lo tiene eh, determinado, digamos, por porcentaje de la patología. Las comisiones médicas son las que determinan la incapacidad, te hacen la junta médica, se juntan 2 o 3 médicos del RT, a veces viene un médico de parte, un perito de parte, a ver por la lesión del trabajador, lo ve el RT, lo ve el médico de la empresa, y viene un médico de parte, antes de determinar la incapacidad, porque bueno, alguien lo tiene que defender, entre el ART y el del laboral, seguramente van a tirar para abajo para que no tengan que poner tanto la aseguradora o la empresa. Eh, entonces, poniéndose un poco al lado del trabajador, que acá la mayoría somos todos trabajadores aparte, eh, tiene que haber un perito de parte, un médico de parte, médico laboral, médico legal, eh, que defienda la incapacidad que han provocado esas lesiones. ¿Estamos? Se llega a una discusión,
puerto intermedio, puede haber arreglo, no puede haber arreglo, se avanza a, como dice ahí, paso previo a la demanda judicial, que bueno, en lesiones graves, por supuesto que por más que haya una determinación o algo, eh, generalmente se hace juicio contra la empresa o la RT, pero generalmente contra el empleador, es así. Caso práctico, bueno, a ver, putz, acá pongo ahí un operario con una lesión de rodilla importante. Se le determinó una incapacidad del 35%. Es parcial, el tipo puede seguir trabajando, a lo mejor le queda una pequeña inestabilidad, pero manejable, un pequeño dolor, etcétera. Se determina entre el médico de la RT, el médico de la empresa y el de perito de parte, acuerdan un 35. Algunos dicen un 30, otros dicen el 40. Se llega al arreglo o parten la torta y dice, bueno, vamos al 35, listo. Se arregla ahí. La indemnización, ya dijimos, hasta el 50% de 87 millones, por el 35% de ese, eso es lo que tendrían que pagar a un operario con el 35% de capacidad. 30 millones 600 hoy. Esto es nuevo, es de este año. Y después el otro caso, bueno, un trabajador con el 70% de capacidad. A ver, ¿por qué podemos tener un trabajador con el 70% de capacidad? A ver si algunos están, a ver que me diga, por favor. Puede ser, profe, por algún corte, alguna amputación. Bien ahí, De Jessica. algún Muy hueso. bien. Sí, por una amputación. ¿Qué más? ¿Qué otra patología puede ser? A ver, una ACV, Hernia de disco. una hernia de disco severa, que fue a cirugía y no se le pasa el dolor. Chao, listo, le damos el 70, no puede Ujú. lograr más. Está bien. Profe, pero Perfecto. la parte neurológica, digamos, ¿lo cubre el RT en el caso de una ACV, una situación grande de estrés o depresión? ¿O ¿Eh? es solamente lo físico? No, 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 no. Lo puede cubrir, como te decía recién. A ver, yo dije ACV, pero por ejemplo, un traumatismo de cráneo, viene el puente grúa y le pega con el quincho en el casco, todo, y le genera el hemorrágico. ¿Está? Lo opera, se drena el hematoma y va. Generalmente, a ver, el ACV suele ser una cuestión personal. Si el tipo estaba controlado, a ver, hay cosas que no se pueden, son imponderables. Vos estás perfecta y de repente estás hablando y de repente alguien cae al suelo, no sé si habrán visto alguna vez, pero de bien que estaba, pasó algo. Y bueno, eh, ACV. Por ahí yo creo que puede ser inculpable. ¿Cuál es el problema? Que si pasa dentro de la escena laboral, puede haber ahí algún problemilla o por lo menos hasta que se determine la causa final de muerte o de la enfermedad, ¿entendés? Pero si es, por ejemplo, una hemorragia por un traumatismo de cráneo o algo que le genera, ahí sí tiene que poner como corresponde la indemnización. ¿Me explicó? Pero bueno, ahí, Pame, fíjate acá en a ver si es esta. No, perdón. Ve acá donde dice nuevos capítulos, ya como comentaba recién, contempla la parte oncológica, toxicológica, infectológica. eh, Se empieza como a hacer más amplio, ¿m? En no solamente una cuestión de traumatismo, caída de altura, o que la máquina le enganchó la mano, una amasadora de la panadería. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, ahí, bueno, un casito a ver de indemnización con el 70% o más. A ver, alguien que... ya terminamos, ya los dejo.
nadie, a ver. ¿No se animan a hablar o...? ¿Algún transportista que tenga algún accidente vehicular? Sí, sí, por supuesto. Transportista se golpea contra un puente como el de Buenos Aires el otro día Mm, y puede que tenga lesiones severas y, o ruptura de vaso o el estallido de hepático, fractura de cadera y bueno, sí, seguramente va a tener arriba del 66% un caso así. ¿Estamos? Bueno, gracias Carolina. Julieta, ¿quiere opinar? No, Profe, un caso que me comentó mi papá una vuelta, sí, un compañero de trabajo se quemó los pies con líquido de fundición en una metalúrgica. Eso sería un sí. caso así de 70%. Qué tremendo. Con el líquido incandescente, con la Exacto, fundición. sí, uh, Tremendo. Tremendo. Mi papá era metalúrgico, es jubilado de una metalúrgica, trabajó 45 años, 46 años, en una fábrica de Villa María que era EFCA, Sociedad Anónima, estaba por la ruta 9 saliendo para Buenos Aires. Y bueno, yo de chico iba, mirá vos, ¿no? Ahora me doy cuenta. Claro, yo le rompía la paciencia que quería ir a ver la colada, tenía 10 11 12 años, quería ver la colada, me encantaba entrar ahí, el olor a fundición, nada, nada, nada. Y veía cuando tumbaban los tachos con la colada, como decimos ahí. Era un riesgo enorme, está bien, yo no me arrimaba ahí a donde estaba el horno eléctrico, no, no era eléctrico todavía. Bueno, estoy hablando de hace 40 años atrás, ¿no? O más, 42, 43 años. Y la inconsciencia, bueno, mía, y después la de mi viejo, y después el ingeniero de la fábrica, el dueño, me saludaba feliz de la vida, que yo había ido a la fábrica, o sea, era un riesgo muy grande. Y veía eso que decís vos, lo de la cola, y sí, seguramente alguna vez se debe haber quemado. Pero tremendo, le sí, dieron más del 70%. sí, fue como un accidente que se les derramó y justamente se le prendió en la parte de los botines y se le quemó en la parte del pie por la Qué alta va, temperatura, obvio, ¿no? ¿eh? Obviamente que toda la temperatura esa, ni el calzado de seguridad soportó nada, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Qué barbaridad. Che, bueno, también les conté el caso del pibe este de la brigada de explosivo, el hermano del jefe de la brigada de explosivo, que rendía su última materia con un artefacto explosivo de verdad, tocó mal los cables y voló, y perdió los dos ojos y los dos brazos hasta acá. Eh, un chico de 27 años, 25 años, dos criaturas, otro en camino. El hermano, creo que era Alejo Padre en ese momento de la brigada de explosivos, y, y bueno, vino el de urgencia, trasladado en helicóptero del lugar del accidente, del explosivo, digamos, de la explosión. Traje el helicóptero, le entramos ahí al hospital y bueno, obviamente que eso fue una gran invalidez, sin vista y sin brazo, o sea, permanente asistencia. ¿eh? Eh, Hace unos 4 o 5 años lo vi, le hicieron una nota en Canal 12 o Canal 10, no me acuerdo, reclamando por una mejora en su pensión, digamos. Tiene los dos o tres pibes, sí, tres o cuatro ya. Y calcula que esto pasó hace 20 años. Así de tener 45, 46 años el muchacho, eh, sin ver y sin poder tocar nada, o sea, con las manos. Bueno, es un estado de gran invalidez, ¿eh? Pero bueno, estaba renegando con el tema de la pensión. Debe buscar bien el nombre del chico y vamos a ver si debe estar el caso en Google, porque sí, fue un bombazo porque era el hermano del jefe de la Brigada de Explosivo de Córdoba, pibito. Así, bueno, yo decía, como no, un foquito verde, uno rojo.
y evitamos ese riesgo tremendo, pobrecito. Así bueno. Bueno, lo haremos, ya vimos lo que es, las comisiones médicas, y bueno, ¿qué más? A ver, vuelvo al PowerPoint. Bueno, resumen, bueno, concepto de la incapacidad laboral temporal, hasta los 2 años, con el 100% del salario. A mí me parece que no en todos lados es así. El umbral para la incapacidad laboral permanente es el 66% de la incapacidad, de la total obrera. La gran invalidez, ya dijimos que es una invalidez grave, como en el caso que le acabo de comentar, el que comentó ahí Darío. Eh, el baremo nuevo, publicado en boletín desde febrero 2026 y se aplica a los casos graves, accidentes graves, en el caso de plus del 20%, si el accidente ocurre solo en el lugar del trabajo y no en itinere, por ejemplo, o en otro lugar. ¿Estamos? Bueno, hasta acá llegamos, justo 1 horita 5. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, agregar algo, contar alguna anécdota aplicable a esto? No. Bueno, entonces si no hay preguntas o nadie quiere compartir algo, damos por terminada la reunión del día, ¿eh? Muchas gracias por conectarse hoy. Bueno, mil disculpas por lo de ayer. ¿Estamos? No hay problema, profe, gracias. Muchas No hay gracias, problema, profe. profe. Muchas Nos vemos. gracias. Gracias, profe. Chao, Enrique. Buenas Buen fin de noches. Hasta semana, nos luego. vemos. Buenas Hasta luego. noches. Chicos, buen fin de. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Me conecto a la otra. Sí, sí, vaya tranquila, comisión B. Hasta Nos están luego. esperando. Nos vemos, Enrique. Hola, ¿cómo anda, señora María Sala, señorita? Hola, ¿cómo están? ¿Qué hace, ¿Todo compa? bien? Bien, Feliz vos. cumple, compa, feliz cumple. Gracias, compa. Gracias. Acá estamos, pie al cañón. Al pie del cañón, muy bien ahí. Como tiene que ser. Bueno, compa, Bueno, estamos en contacto. dale, seguimos en contacto, chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.